contexto histórico de la situación actual de Venezuela. A pesar de ser un país con todos los recursos naturales existentes, con infinidad de riquezas, y con todo lo necesario para alcanzar su autosustentabilidad, imposible para algunos países, pero posible para Venezuela, y además ser exportador de sus recursos excedentes para la ayuda de otros países, lamentablemente, en términos generales, siempre ha estado dirigida por fósiles cegatos de mentalidad, faltos de visión progresista, que solo les ha importado su propio enriquecimiento personal. Por este motivo las clases económicas pobres han sido maltratadas, discriminadas y excluidas. Se han resentido por dicho maltrato, y muchos de ellos han llenado de odio su corazón. Cuando aparece un encantador de serpientes carismático como sin discusión alguna lo fue Chávez, principalmente los pobres e ignorantes se ilusionan, la clase media se siente atraída, y algunos ricos creen tener una oportunidad mejor. En Venezuela todo marchó relativamente bien hasta el año 2001-2002, cuando todo empezó a venirse abajo. Debido a las protestas y manifestaciones del año 2002, al intentar dirigir la marcha multitudinaria para Miraflores, se presenta una situación similar a la masacre de Tlatelolco en México. En la zona dominada por los oficialistas se dispara contra el pueblo desde las azoteas, en dirección de ambas marchas simultáneamente, obviamente por francotiradores que tomaron las azoteas al saber que la marcha se dirigía para Miraflores, donde ya se encontraban reunidos los adeptos al gobierno para apoyar y proteger a su presidente. Además se pueden ver las famosas imágenes de los pistoleros del Puente Llaguno, de los cuales Maduro formaba parte. Mientras estos sucesos ocurren, Chávez en primer lugar lanza una cadena nacional para ocultar los hechos, reconoce su estrategia de reunir a sus adeptos en las afueras de Miraflores para ser usados como colchón humano, según sus propias palabras en la misma cadena, y repito, colchón humano. Y niega en medio de la cadena que estén sucediendo actos de violencia. Ordena a toda la población dirigirse a sus casas, y finalmente, en plena transmisión de la cadena nacional en curso, ordena y declara pública y notoriamente la salida del aire de todas las emisoras televisivas comerciales de señal abierta que están informando de los sucesos de ese momento. Las nombra una por una, y ordena que permanezcan fuera del aire en este momento, a medida que dice el nombre. Esta fue la primera oportunidad en la que el oficialismo saca del aire a los medios críticos e independientes, pero fracasa debido a los mecanismos alternos que tienen las televisoras, y la transmisión de los sucesos continúa mientras se parte la pantalla para transmitirlos simultáneamente con la cadena nacional que contrastan grandemente con el falso mensaje de amor y paz del presidente de turno. Posteriormente adoptará otras estrategias para sacar del aire a RCTV, numerosas cadenas y canales radiales, medios impresos, Globovisión, últimamente las cableoperadoras, y luego el Internet para intentar su estocada final con RCR. Luego de la masacre y los sucesos del Puente Llaguno ordena la activación del Oscuro Plan Ávila, lo cual consiste en sacar tanques militares en contra de un pueblo inerme. Es en ese instante cuando los militares entrarán en razón y prefirieran proteger la vida del pueblo en lugar de masacrarlos con tanquetas y la activación de dicho plan ordenado por Chávez. El alto mando militar se revela y le obliga a considerar su renuncia. Él acepta negociar la renuncia de su cargo bajo ciertas condiciones, la primera de ellas es que todo se discuta a puertas cerradas sin la presencia de los medios de comunicación, primer error histórico que propició la mentira. Tras ser trasladado a la horchila, el mismo Chávez reconoce en las grabaciones de los videos de seguridad, que él mismo había ordenado la activación del Plan Ávila porque esa era su potestad como jefe de Estado. Lo dice como si se tratara de una excusa valedera, pero en realidad es una confesión y prueba incriminatoria que lo responsabilizaba de la sangre derramada hasta ese entonces. Afortunadamente para él, nadie se da cuenta de ese detalle. Luego de que Lucas Rincón, partícipe y miembro del alto mando militar que demandó la renuncia de Chávez, admitiera públicamente la renuncia verbal de Chávez, Pedro Carmona se precipita a tomar el poder antes de obtener la renuncia firmada por Chávez, decide desintegrar los poderes públicos, y deshacer algunos cambios y avances logrados en la Constitución Nacional, segundo error histórico que estancó el avance de la democracia por pretender volver a un sistema que los venezolanos ya habíamos derogado mayoritariamente por voluntad popular.
Popular, el mismo Lucas Rincón repone a Chávez en su cargo movilizando tropas, vendiéndose además a intereses personales de mejores cargos que le ofreciera Chávez, y que luego se vería en posesión de dichos cargos pública y notoriamente. Mientras tanto, posterior a la reposición de Chávez, la sociedad venezolana estaba apegada a las protestas y al paro nacional generalizado, a la vez que el Ejecutivo negaba la existencia de un paro, y afirmaba que todo estaba excesivamente normal. Luego de que la oposición claudicara primero que el gobierno por agotamiento, el mismo gobierno no solo reconoció que estaba a punto de acceder nuevamente a la renuncia, tercer error histórico y muestra de que el que se cansa pierde, sino que admitió que de verdad había un paro, que de verdad sí estaban a punto de doblegarlo, y que por lo tanto, aunque nunca lo admitiría, un sector numéricamente importante de la sociedad lo adversaba. Ese hecho, junto con la famosa excusa de los 40 años de democracia desde la caída de Pérez Jiménez, y los inventos de supuestos saboteos, sería la gran excusa favorita de sus fracasos, esgrimida por él mismo hasta el día de su muerte. Situación actual del país. Actualmente el régimen ha aprendido que para llegar a su objetivo de igualar a la dictadura castro-cubana, debe hacer los cambios de modo gradual, pero sin retroceder en sus avances de opresión y censura. El procedimiento para lograr su objetivo es el famoso viejo método de hervir viva a la rana. Este método hace la comparación de que si uno mete una rana viva en una olla de agua hirviendo, ésta saltará de la olla y se escapará salvando su vida. Por el contrario, si se introduce la rana en la olla de agua fresca, y se monta la olla en una hornilla a fuego muy lento, ésta se irá acomodando y aclimatando al aumento de la temperatura sin darse cuenta, y morirá cocida sin haberlo notado. Siguiendo así este método, el gobierno ha operado de la siguiente manera. 1. Desde el principio lo primero que se hizo fue dividir a los venezolanos, sembrar la polarización y llenarlos de odio los unos contra los otros, insensibilizarlos al dolor ajeno y a las injusticias, y destruir todo vestigio de valores, principios morales y ciudadanía, convirtiendo a muchos de sus seguidores en monstruos egoístas prostituidos por un miserable bozal de arepa, capaces de darle la espalda a su nación, vender a sus semejantes y que no sientan el menor remordimiento por el malestar de sus familiares, amigos y allegados. Lo cual sería el éxito para mantenerse perpetuo en el poder hasta el día de su muerte, 2001 en adelante. 2. Control de divisas temporal por 5 días, según palabras de Chávez. Esto tenía como objeto restringir el desarrollo del sector privado independiente, CADIVI 2003 en adelante. 3. Establecimiento de componentes armados políticos paramilitares en la población civil, casos reservistas a nivel nacional, y colectivos en los barrios, años 2004, 2005, oficializados en el 2006. 4. Adoctrinamiento de niños desde el nivel de preescolar, y erradicación de valores y buenas costumbres de la sociedad venezolana, 2005 aproximadamente en adelante. 5. Politización y partidización de las instituciones y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 2005-2006 aproximadamente en adelante. 6. Acto seguido, se procedió al cierre de medios utilizando la misma excusa que se usó para activar el Plan Ávila, diciendo es una decisión soberana de Estado, y que lejos de ser un pretexto que justifique tal acción, es una declaración incriminatoria que involucra la participación de toda institución que lo permita. Logrado inicialmente con RCTV, en el año 2007 en adelante. 7. Posteriormente se procedió a las expropiaciones empresariales del sector privado, 2008 en adelante, agudizadas en el 2010. 8. Intento de restricción de Internet mediante aprobación masiva récord de leyes en la Asamblea Nacional, 2010, proyecto para eliminar y restringir Internet pendiente. 9. Persecución y presos políticos, iniciando con el apresamiento de Capriles por intentar pacificar la situación en la embajada cubana, y luego la inhabilitación política de Leopoldo López, para calentar los motores. 10. Deterioro de los servicios básicos de energía, agua y transporte público, 2010 en adelante. 11. Desbordamiento continuo de la inseguridad. 12. Déficit en la distribución de alimentos y medicinas con el fin de debilitar a la población y mantenerla ocupada en las colas. Desde el
el año 2010 hasta hoy, y apariciones de containers Bedeval con infinidades de toneladas de medicinas y alimentos descompuestos. 2010 reincide en el 2014, y desconocemos casos no descubiertos. 13. Agresión física, represión, amedrentamiento y allanamiento alegre de la inmunidad parlamentaria de los diputados de oposición en el seno de la Asamblea Nacional, 2013 en adelante. 14. Venta forzosa de Globovisión y destrucción de su programación habitual, 2013 hasta hoy. 15. Intento de censura en las páginas de Internet, como por ejemplo lo evidenciado en el caso de la Isla Presidencial, con respecto al cambio de la voz del personaje principal en su último capítulo, luego de que el de la vida real se molestara mucho por ser objeto de una serie humorística, y su desenlace en el cierre de la producción de la serie. Asimismo se evidencia el caso de la venta repentina, clandestina y evidentemente forzada, para la destrucción de la página de los fans del Conde del Guácharo en Facebook, llamada El Conde del Guácharo por diversión, y numerosos bloqueos y censuras a numerosas páginas web. 2013 en adelante. 15. Expulsión de Venezuela de la CIDH por parte de atribución personal de Maduro, 2013 hasta hoy. 16. Uso de la fuerza pública, componente militar y grupos armados irregulares para la ejecución de masacres y torturas contra el pueblo manifestante que efectúe sus protestas, 12 de febrero 2014 hasta hoy. 17. Soy testigo de que el mando militar se reúne para cumplir órdenes directas del gobierno para reprimir al pueblo. La captura de Leopoldo López fue discutida en la pérgola frente al rancho que está cerca del Hospitalito en el Fuerte Tiuna, el día 17 de febrero entre las 10 y 11 de la mañana. Esto, tan pronto pude acceder a internet se lo reporté a un líder político de confianza por mensaje privado en su cuenta de Facebook. En la reunión se sentaron detrás de mí y mientras algunos hablaban en voz alta, otros hablaban en voz muy baja, y como ellos se habían sentado a mis espaldas, yo estaba lo suficientemente cerca para escuchar sus susurros. Uno de ellos se burlaba del show mediático de la oposición y decía que hacer eso sería victimizarlos más. También discutían de que era preferible ser enjuiciados por accionar, que ser enjuiciados por no haber hecho nada, y que luego se escondería en el 23 de enero, a ver si lo iban a poder sacar de allá. Claramente prefiere asesinar a la población y ser enjuiciado por asesino y por obedecer órdenes de crimen de lesa patria y lesa humanidad, que ser enjuiciados por no haber hecho nada. Obviamente tampoco tienen claro la orden de Bolívar ni su propósito como garantes de la seguridad de la población de su propio país. Por lo que serán incapaces de rebelarse en contra de los líderes criminales que les ordenan derramar sangre inocente de su propia patria, y de sus propios hermanos. Finalmente a las 11 de la mañana se levanta el líder de la reunión, y dice: ya saben, en Conatel me los reúnen a todos y me los llevan a Margarita o a una de esas islas. Allá me los tienen escondidos y desaparecidos. Luego que capturan a Leopoldo López el día siguiente, se cuela la información directamente de uno de los militares de la aviación a un militar retirado que está siendo entrevistado en un programa que estaba presentándose por RCR. Resulta que la isla donde pretendían desaparecer a Leopoldo era la isla de Cuba. Tras las declaraciones del programa y la multitud que se abocó al aeropuerto de La Carlota, no les quedó más que confinar a López a una cárcel en Los Teques. En un principio solo se trataba de un pueblo que pedía la restitución de la normalidad en cuanto al suministro de alimentos, oportunidades laborales, inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto ocurría mientras esperábamos los fallos de los organismos internacionales a favor de las irregularidades electorales que llevaron a Maduro al poder. Mientras esperábamos por la consignación de la partida de nacimiento colombiana apostillada de Maduro, y mientras esperábamos la consignación de pruebas de corrupción de Diosdado. Ese era el momento de llamar a los estudiantes al diálogo, no luego de asesinar a la población, apresar a sus líderes políticos, y seguir silenciando los medios de comunicación independientes e imparciales. Pero ahora el panorama es otro. Luego de que el gobierno, previo a su retiro de la CIDH, continuara silenciando y eliminando medios de comunicación informativos, esta vez medios internacionales, de las teleoperadoras de televisión por cable.
por el hecho de reportar sucesos en el que se repiten los patrones de asesinatos a manifestantes desarmados por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, y de los grupos irregulares adeptos al oficialismo y claramente identificados con el gobierno. Hechos que además pretendían ser achacados a la oposición debido a la inexistencia de los medios independientes nacionales, pero no contaban con los medios internacionales y con los videos de celulares subidos a internet que los desmintieran en su fase del plan que corresponde en el afloramiento de millares de encarcelados, torturados y desaparecidos que aparezcan luego bajo un puente con la boca llena de moscas, por haberse rebelado en contra del gobierno. El panorama es otro porque se está ejecutando un plan de persecución y aniquilación política a todo disidente. Y el panorama es otro porque estamos siendo víctimas de un grupito del mando militar y de las fuerzas del orden público que prefieren escoltar a los asesinos de los grupos armados irregulares mercenarios del gobierno, y que son capaces ellos mismos de derramar sangre inocente de su propio pueblo, antes que desobedecer las órdenes de cometer esos crímenes de lesa patria y lesa humanidad. Últimamente les ha tocado contenerse en su masacre por el hecho de que están siendo grabados, desenmascarados y denunciados por las redes sociales de Internet. Ahora no queda más opción que exigir la renuncia inmediata de Diosdado Cabello, Maduro, y todos los funcionarios del PSUV, y de las corruptas y parcializadas instituciones del Estado que son serviles al PSUV. Exigencias al gobierno venezolano. Debido a las razones siguientes. 1. Por cuanto se negó la auditoría a los cuadernos de votación, y se rechazaron de plano las pruebas para estudiar la posibilidad de impugnar o no las elecciones presidenciales de abril del 2013, reduciendo todo el proceso a una farsa ridícula en los elementos que nadie discute que estaban funcionando mal, y que por tanto no eran necesarios auditar, y que por tanto no comprobó nada, pues sabemos que es el comportamiento mecánico normal de las máquinas de votaciones. 2. Por cuanto se destruyó la diversidad de medios de comunicación a través del cierre de numerosos canales informativos radiales, televisados y escritos. Y se procedió a la destrucción de la programación informativa de Globovisión, el único canal independiente que quedaba, por medio de la venta obligada de sus dueños a sectores simpatizantes sumisos y militantes obedientes del oficialismo. Y no conformes con eso se procede a censurar y erradicar medios de Internet y medios de información internacionales de las cableoperadoras. 3. Por cuanto se ha agudizado la persecución política disidente al PSUV en Venezuela. 4. Por cuanto se repiten los patrones de asesinatos y torturas por parte de facciones claramente identificadas con el gobierno. Se concretan las siguientes exigencias para que se demuestre que el gobierno no es un régimen dictatorial, para ser cumplidas todas en un exagerado lapso que no debe exceder 5 días hábiles, si es que va a ser verdad que algún grupito estudiantil por estar sedientos de fama y ansiosos de conocer en persona a Maduro, decide poner la torta nuevamente contra Venezuela y lavarle la cara ensangrentada al gobierno, a cambio de 5 minuticos de fama en cadena nacional. 1. Auditoría de los cuadernos electorales, ya que anteriormente las firmas y huellas digitales fuesen objetos de audición para el caso de la recolección de firmas en contra del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, en ocasión de la activación del mecanismo de su respectivo referendo revocatorio del año 2004, y que además trajo como consecuencia la elaboración de la lista discriminatoria y retaliativa como lo es en la actualidad la vigente e infame lista Tascón. 2. Investigación por parte de diputados de oposición del uso clandestino de los funcionarios públicos de la lista Tascón, y su nueva versión actualizada para discriminar a la población común opositora y su respectiva penalización a dichos funcionarios. 3. Liberación inmediata, compensación y sobreseimiento de todos los presos y perseguidos políticos, Simonovic, Forero, Afiuni, Azuaje, López, Vecchio, Vivas, todos los estudiantes, etc., y sin apelar a ningún tipo de excusas, ni al idiota jueguito de palabras de políticos presos. 4. Reingreso inmediato a la CIDH. 5. Intervención e investigación por parte de diputados de oposición, de BTV en su presunta complicidad de los reporteros del espacio de zurda conducta con las detonaciones de armas de fuego en contra de los manifestantes en Los Ruices, en las cercanías del canal la noche del 15 de febrero del 2014.
Además, por su burla y ridiculización del dolor de las víctimas por opresión del régimen que realiza tanto este, como los otros programas de BTV, y su consecuente respeto y solidarización de BTV y de los demás canales del Estado con el pueblo opositor de Venezuela. 6. Reaparición y reapertura de los medios de comunicación cerrados. RCTV, RCTV Internacional, NTN 24, CNN, etc. Apertura todos los medios y cadenas radiales cerrados, apertura de todos los medios impresos cerrados. Así también el regreso a sus antiguos dueños y junta administrativa, y restauración de la antigua programación de Globovisión. Junto con la libertad de prensa a los reporteros y cese de restricciones para asistir a los eventos oficiales y ingresar a la Cámara de la Asamblea Nacional, y otros lugares de interés de información pública. 7. Reintegración y devolución de bienes de producción, bienes empresariales y centros laborales expropiados a sus dueños de origen. 8. Esclarecimiento de las circunstancias de la muerte, y publicación acá en Venezuela, de los informes médicos originales de Hugo Rafael Chávez Frías que tuvieron lugar en Cuba. Presentada además por una comisión de los médicos tratantes. Para demostrar que Venezuela es independiente de la intromisión e injerencia extranjera de dicha isla. 9. Desarme e investigación judicial a los colectivos y bandas armadas irregulares, y presentación pública de los casos de enjuiciamiento contra funcionarios criminales tales como por ejemplo, el caso de la presunta agresora Yosneidi Castillo, quien se declara figura pública en Facebook, por lesionar a una manifestante con su casco, la rendición de cuentas de su superior y de todos los oficiales que le acompañaban. De igual modo el caso del joven que fuese herido de bala y abandonado como un perro por la Guardia Nacional en la avenida Panteón de Caracas, y cualquier otro caso denunciado de agresión, tortura, lesiones, escolta a grupos irregulares y asesinatos por parte de los organismos de la fuerza pública, que sean denunciados. 10. Cese de la discriminación política y desburocratización para los trámites de asignaciones de ayudas sociales, y facilidades de obtenciones de permisos a pequeñas empresas e iniciativas independientes. 11. Liberación del dólar con subsidio a los sectores de alimentos y medicina, con el fin de que los costos de sus negociaciones no excedan el monto al que les saldría con un dólar a 6.30. 12. Restitución de los diputados allanados en su inmunidad parlamentaria, y cese del acoso e intimidación en la Asamblea Nacional por parte de cualquier integrante de la bancada oficialista. 13. Declaración pública en los diferentes medios de comunicación nacional de señal abierta, de todos los detenidos torturados para contar sus testimonios, y rendición de cuenta de las instituciones sobre el avance de los procedimientos judiciales en contra de los agresores. Estos 13 puntos que acabo de presentar no deben ser consideradas exigencias planteadas al Ejecutivo Nacional. Por el contrario, deberían ser considerados motivos para no negociar y exigir únicamente la renuncia irrevocable de Maduro y de Cabello. Pero vuelvo y repito, si existe un grupito de estudiantes que a espaldas del panorama y el contexto actual decide lavarle la cara ensangrentada a un gobierno traidor a la patria, entonces al menos resalten que de no cumplir estas exigencias en el extenso lapso de 5 días hábiles, se exige inmediatamente lo siguiente, puesto que realmente no estamos esperando que se cumpla una sola de las exigencias anteriores, pero de no cumplirse todas, sin que falte una sola en este extremadamente extenso lapso, pues no permitiremos jueguitos ni dilaciones, se procederá como si no se hubiera cumplido ninguna. Y en realidad, en vista de los sucesos acontecidos en estos días, lo que sigue a continuación debe ser ahora la única exigencia y el único clamor nacional unánime cívico-militar en toda Venezuela. 1. Renuncia inmediata de Nicolás Maduro a su cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela. 2. Renuncia inmediata de Diosdado Cabello a su cargo de presidente de la Asamblea y a su cargo de diputado inclusive. 3. Inhabilitación inmediata y temporal del PSUV y sus partidos aliados con el fin de realizar depuración y las investigaciones judiciales correspondientes a los hechos recientes, así como la correspondiente depuración a las instituciones públicas serviles y adeptas al oficialismo. 4. Llamado inmediato a elecciones presidenciales, tras la deposición de los cargos solicitados. Exigencias a los dirigentes opositores. 1.
Presentación de la partida de nacimiento original apostillada de Nicolás Maduro, con copias de certificaciones y avales de la originalidad de dicho documento por parte de diferentes organismos internacionales a las autoridades correspondientes actuales. O el inmediato anuncio de la fecha concreta y cercana de dicha presentación por parte del diputado Walter Márquez, de lo contrario se le exige su pronta renuncia. 2. Inmediata consignación de las pruebas entregadas a Enrique Capriles por parte de Álvaro Uribe en contra de Diosdado Cabello, en el caso de Walid Magled, ante las correspondientes instancias nacionales e internacionales. De lo contrario exigimos su renuncia como líder y posible aspirante presidencial único de la oposición unida. 3. Investigación y rendición de cuenta de todos los casos de corrupción denunciados en contra de la familia Chávez y cualquier otro apadrinado político corrupto. 4. Investigación y rendición de cuenta y Contraloría Pública de PDVSA, Pedeval, Mercal y de toda entidad estatal pertinente, abierta y transmitida en vivo y en tiempo real por varios medios de comunicación. En presencia libre de todos los corresponsales nacionales e internacionales que quieran asistir. 5. Exigimos la eliminación total de la beligerancia política de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, debido a la decepción, y a la realización de estos resultados atemorizantes, posibles solo en una pesadilla nazi, y la pésima experiencia experimentada por el pueblo, la única vez en la historia que se les dio la oportunidad de tenerla. Exigencia a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 1. Exigimos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que rindan cuentas de su función de garante de la paz y protección del pueblo de Venezuela, y se declaren si es que están a favor de su propio pueblo, o si por el contrario debido a que se realizan mercales en sus bases militares y los oficiales de las Fuerzas Armadas sí comen bien, están bien gordotes y a media mañana tienen que acercarse desvanecidos del hambre a comerse alguito en las cantinas de las bases militares con sus celulares último modelos y sus laptops porque no pueden aguantar hasta las 12 del mediodía, y se mantienen muy comodotes con su respectivo bozal de arepa, están al servicio de un partido político y una potencia extranjera, y por lo tanto no les importa el sufrimiento y el hambre del pueblo que no tiene tiempo o no pueda asistir a los teatros y pantomimas mercalistas, y si es que tampoco les preocupa la monopolización alimentaria por parte del gobierno. 2. Exigimos la renuncia voluntaria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a su relativamente nueva condición de beligerancia política, debido a la decepción, y a la realización de estos resultados atemorizantes, posibles solo en una pesadilla nazi, y la pésima experiencia vivida por el pueblo, la única vez en la historia que se les dio la oportunidad de tenerla. 3. Exigimos el reconocimiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de la situación de servilidad, obediencia y dependencia de las instituciones nacionales hacia el poder ejecutivo dictatorial que hoy estamos sufriendo todo el pueblo venezolano. Se les exhorta a admitir que esta condición es motivo suficiente para declararse en desobediencia legítima pegada al 350 de la Constitución. Recuerden el pensamiento de Simón Bolívar: maldito el soldado que dispara contra su propio pueblo. Eso aplica por igual al que sigue la orden de dar un golpe de Estado por su cuenta contra el gobierno de turno, sin una manifestación previa del pueblo. Como al que cumpla la orden de parte del gobierno de masacrar a una concentración de ciudadanos que se manifiesten por no poder soportar más las condiciones de pobreza a las cuales los somete el mismo gobierno de turno. Siempre he pensado que un soldado y hombre de verdad no cumple tales órdenes, sino que por el contrario debe voltear su fusil para descargar todo su contenido en el cráneo del que está dando tal orden de cometer un crimen de lesa humanidad y lesa patria. Luego, esos soldados que realicen esa orden implícita en el pensamiento del único y verdadero comandante supremo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como lo es Simón Bolívar, deberían ser condecorados todos por su lealtad al pueblo y actuar en legítima defensa contra los traidores a la patria. Pueblo no es solo el gobierno, Venezuela no son sus gobernantes, y aunque una parte del pueblo pudiera pensar de una u otra manera, el otro sector sigue siendo pueblo, y esto no le da el derecho al sector que se sienta privilegiado de asesinar a su semejante por el solo hecho de pensar distinto. Y todos los que tengamos el gentilicio venezolano somos Venezuela. Cuando el pueblo se manifieste en una rebelión popular masivamente en contra de un gobierno que monopolice las instituciones, sitiando y presionando al poder que intenta someterlos, el
El proceder democrático de los militares profesionales que defienden al pueblo debe ser el de suspender todos los poderes, inhabilitando, capturando y dejando sin efecto momentáneo a todos los funcionarios, con el debido respeto, sin maltratos ni derramamientos de sangre, y activar por su propia cuenta la maquinaria electoral para convocar un referendo revocatorio extraordinario, posiblemente independiente de un presunto Consejo Nacional Electoral sumiso y controlado, pero a la vista de testigos de todos los partidos en todas las áreas y departamentos del proceso electoral, siendo los partidos políticos, inhabilitados o no, los principales organizadores coordinados y omnipresentes testigos en conjunto con la Fuerza Armada, en presencia de todos los medios de comunicación existentes. De ser revocados los poderes y funcionarios por corruptos y represores, deben ponerse a la orden judicial si es el caso, y llamar a elecciones presidenciales y parlamentarias de inmediato, donde se excluyan a los partidos perpetradores del monopolio institucional, solo en ese proceso electoral, y mientras sean procesados judicialmente, ya que deben ser depurados por la justicia venezolana. Luego de tomar el poder el presidente y los parlamentarios, los militares vuelven a su rutina cotidiana, y el nuevo gobierno se encargará de hacer justicia pública y notoriamente. En el caso contrario, de ser ratificados los poderes, los militares liberan y restituyen a los funcionarios, y los militares no deben ser objeto de represalias ni sanciones de ningún tipo por parte del Ejecutivo ni de las instituciones nacionales implicadas en el proceso. Esta debe ser una medida contemplada explícitamente en la Constitución, para evitar derramamientos de sangre y la necesidad de golpes de Estado. Exigencia a la comunidad internacional y a todas las instancias de justicia internacionales. Motivos que nos impulsan a realizar un llamado de atención a la comunidad internacional. 1. Por cuanto el gobierno de Maduro se negó a la auditoría los cuadernos de votación, y se rechazaron de plano las pruebas para estudiar la posibilidad de impugnar o no las elecciones presidenciales de abril del 2013, reduciendo todo el proceso a una farsa ridícula en los elementos que nadie discute que estaban funcionando mal ni que eran necesarios auditar, y que por tanto no comprobó nada, pues sabemos que es el comportamiento mecánico normal de las máquinas de votaciones. 2. Por cuanto bajo el gobierno de Maduro se destruyó la poca y remanente diversidad de medios de comunicación a través del cierre de numerosos canales informativos radiales, televisados y escritos, y se procedió a la destrucción de la programación informativa de Globovisión, el único canal independiente que quedaba, por medio de la venta obligada de sus dueños a sectores simpatizantes sumisos y militantes obedientes del oficialismo. Y no conformes con eso se procede a censurar y erradicar medios de Internet y medios de información internacionales de las cableoperadoras. 3. Por cuanto bajo el gobierno de Maduro se ha agudizado la persecución política disidente al PSUV en Venezuela. 4. Por cuanto en el gobierno represivo de Maduro se repiten los patrones de asesinatos y torturas por parte de facciones claramente identificadas con el gobierno. Nos vemos en la necesidad humanitaria de reclamar de la comunidad internacional las siguientes exigencias. 1. Los manifestantes venezolanos exigimos el desconocimiento de la gestión de un gobernante cuya legitimidad de origen para empezar está altamente cuestionada en su propio país, sin querer profundizar o discutir el caso de su dudosa y presuntamente falsa nacionalidad supuestamente venezolana. Instancias internacionales han reconocido las irregularidades y turbiedad en el propio proceso electoral del cual fue autoproclamado presidente el señor Nicolás Maduro, quien ya ocupaba para ese entonces el cargo de presidente encargado, motivo por lo cual se justificaba el derecho de impugnar dichas elecciones en los centros electorales donde fueron reportadas dichas irregularidades, y esto hubiese podido cambiar los resultados. Debido también a que las auditorías requeridas para comprobar la transparencia de dicho proceso electoral, no fueron realizadas en el objeto único de interés que tenía la oposición, como lo eran los cuadernos de votaciones, y que era indispensable para garantizar la transparencia del proceso electoral, por causa de los abundantes casos de multicedulados existentes en Venezuela. Bajo la argumentación falsa de que los cuadernos electorales no son objeto de revisión, le fue negada dicha auditoría a la parte interesada que demandó su realización. Pero convenientemente para el gobierno de Chávez, los cuadernos de recolección de firmas, de
formato muy similar a los cuadernos electorales, sí pudieron ser objetos de revisión para obligar a la oposición a intentar repetir la recolección de firmas para activar el mecanismo que inició el proceso de votaciones de su referendo revocatorio. El supuesto proceso de audición de la primera recolección de firmas para activar el referendo revocatorio del 2004, resultó además en la identificación de los firmantes, y evidente violación del principio universal del secreto del voto, y la consecuente vejación y discriminación de los firmantes, vigente hasta hoy en día por medio de la infame lista Tascón que se utiliza clandestinamente en las oficinas de los empleados públicos para asignar beneficios o puestos laborales. Se ha aclarado además que en el caso de los cuadernos de votaciones, es imposible revelar si el votante manifestó su voto por una u otra tendencia, lo cual por el contrario sí quedaba tácito al recoger las firmas contra Chávez. En el caso de los cuadernos solo funcionan como un listado de asistencia en el cual el votante solamente firma y coloca su huella digital para hacer constar que la persona que le corresponde ese derecho en el cuaderno de votaciones ya asistió al proceso electoral, y ejerció su derecho al voto. El mecanismo que garantizaba que una misma persona no votara en más de una oportunidad, era la tinta indeleble, pero desde hace muchos años que en Venezuela la tinta supuestamente indeleble resulta fácilmente removible con solventes comunes como cloro, acetona e incluso alcohol. Por ello era necesario la revisión de los cuadernos, ya que las personas multiceduladas podían ser identificadas por medio de comparación de firmas similares y sus huellas digitales, o simplemente averiguando si la persona que se supone que está votando se encuentra presa o está difunta para esa fecha. Aún así, de haber sido confirmada la legitimidad de origen del régimen de Maduro en las urnas electorales, ¿son acaso justificables sus actitudes dictatoriales tales como lo son? Persecución política, orden de asesinar a los manifestantes con armas de fuego, amparo a grupos irregulares responsables del asesinato y destrucción de los bienes privados y residenciales, torturas a los jóvenes estudiantes detenidos y frecuentemente negados a los familiares, cosas que además acá no se les practican ni siquiera a los peores criminales. Y también se le justifica la censura, el silenciamiento, y la eliminación de los medios de comunicación informativos. Se le permite todo esto por una buena tanda de petróleo. Por favor. 2. Exigimos de los gobernantes del mundo que se llenan la boca diciendo que no defienden el régimen de Maduro sino que defienden la democracia. El desconocimiento inmediato del régimen venezolano. Debido que el solo hecho de ser electo por votación popular, además en un proceso viciado y turbio, no es suficiente para aceptarlo y reconocerlo como un gobierno democrático. Con el solo hecho de sacar a su país inconsultamente y a título personal de la CIDH, agudizar la persecución política, eliminar, censurar y silenciar medios de comunicación, y utilizar el arsenal bélico de la fuerza pública con el fin de asesinar y torturar a una población indefensa, es más que suficiente para ser expulsado de la lista de países democráticos, a menos que ahora se sea demócrata por pagar una cuota de petróleo entre los gobiernos del continente. De verdad desconozco qué criterios se usan ahora para eso. 3. Por seguridad de la integridad y la vida de los venezolanos, exigimos que se efectúe un bloqueo preventivo de las fronteras de Cuba, el cual tampoco es un país democrático. De ser necesario se deben vigilar y restringir también las fronteras de Venezuela, con el fin de evitar la entrada de mercenarios extranjeros que masacren al pueblo inerme de Venezuela, y neutralizarlos antes de su ingreso al territorio venezolano. Si quieres prostituirte y aceptar los sobornos multimillonarios del gobierno chavista, adelante, puedes hacerlo. Pero recuerda que hasta el año 1999 existía una sola Cuba en el continente, hoy ya tenemos dos, además ya están en alto peligro al menos Bolivia y Argentina, así que disfruta de tu soborno todo lo que puedas, que en pocos años puede ser tu país la próxima sucursal de Cuba. Ay, por cierto, si no te interesa porque vives en otro continente, espero que no te preocupe cuando se desborden los casos de terrorismo y amenazas nucleares contra tu continente. Probablemente sepas dónde se entrenan y se capaciten esos grupos, pero nunca podrás erradicarlos de tu país sin una amenaza constante de guerra, tal vez nuclear. Los demás problemas que se saben cuáles son se pueden resolver a su tiempo con la participación del pueblo en cualquier gobierno democrático que esté a favor de los intereses de su propio país.
puedes buscarme, puedes matarme, puedes ponerme preso y hasta torturarme, pero dedicándote a quebrar un solo palito, retoñará otro más fuerte por otra parte, y no solo lograrás complicarte con agravantes cuando te alcance la justicia a la vuelta de la esquina, sino que además no te vas a librar de la montaña que se te viene encima.